agradecer a los organizadores, a la maestra Lina Patricia, a la directora de esta escuela, la oportunidad de comunicarles algunas ideas de lo que estamos trabajando en el seminario de apoyo al aprendizaje de la matemática. Yo soy profesor de nivel bachillerato, estudiantes entre 15 y 17 años, y soy profesor de matemática. He estado trabajando en formación de profesores desde hace aproximadamente unos 20 años. Una de mis preocupaciones precisamente es esa, la formación de profesores. Voy a hablarles de lo que nosotros llamamos cultura básica en matemática y quiero ligarlo con competencias y valores. ¿Sí? Hago la aclaración, nosotros no trabajamos el tema de competencias como tal. Esto lo retomé porque la conferencia de conversatoria del Instituto Patricia tiene que ver con competencias. ¿Sí? Pero creo que se entiende la conexión que tiene lo que voy a decir con las competencias. Quisiera empezar lanzando algunas preguntas, ¿sí? Y bueno, espero que no empiecen aquí los problemas. Se supone que somos docentes de matemática, ¿sí? Y una de las preguntas, esto es para la reflexión, creo que nos va a ayudar a entender un poco más lo que voy a decir. La primera pregunta es, ¿qué es la matemática y para qué nos sirve? ¿Sí? Piénsenlo. No sé si ya tengan una idea más o menos clara de qué es la matemática y para qué va a servir. ¿Sí? Porque si nosotros somos docentes, vamos a tener la matemática como nuestro objeto de trabajo. La otra pregunta, ¿cómo se genera el conocimiento matemático? ¿Cómo se genera y cómo se valida el conocimiento matemático? Y no estoy hablando de la escuela, no estoy hablando de una matemática escolar en general. Incluso pudiéramos generalizar más las preguntas. ¿Cómo se genera el conocimiento y cómo se valida el conocimiento? Esto es importante para lo que voy a decir más adelante. Tengo esta cita, ¿sí?, de una docente de Canadá. Esto lo tomé de una de una parte de su tesis de maestría en educación matemática, y ella hablaba de la filosofía como un modo de aprender, en particular aprender matemática. ¿Sí? Y lo que ella nos dice es lo siguiente: para los filósofos, educar no estaba limitado a instruir a los estudiantes sobre una variedad de habilidades, sino que los llevaban a convertirse en mejores personas y, por tanto, en mejores dentro del bien común. Fíjense lo que está proponiendo. Estamos en una escuela de educación superior pedagógica, ¿sí? Y aquí viene la otra pregunta: ¿qué estamos entendiendo por educación? Y sobre educación matemática, vamos a hacer que los estudiantes repitan lo que se ha estado diciendo y haciendo por docentes durante, no sé, 3 siglos, o vamos a buscar una nueva forma de tener nuestra vida, de hacer nuestra labor docente. Y el concepto de cultura básica creo que nos ayuda mucho a tener una nueva visión de lo que es la educación matemática, lo que es la docencia y lo que es el aprendizaje. 2 términos: cultura. Una de las acepciones de cultura tiene que ver con un conjunto de conocimientos que permiten a una persona desarrollar su juicio crítico. Ese concepto de cultura lo vamos a manejar. Una cultura básica es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes que permiten la adquisición de mayores conocimientos. Es decir, es básica por esto mismo, porque me permite tener mayores conocimientos, ¿sí?, y mejorar el aprendizaje. Ahora, ¿qué pasa en matemática?
Tenemos varias características, ¿sí?, de la cultura básica en matemáticas. La primera, y aquí se ha hablado de esto, ¿sí?, y creo que lo hemos oído en muchos lados, el pensamiento matemático. Y el pensamiento matemático nos va a permitir el reconocimiento de patrones y la generalización, la justificación de conjeturas mediante argumentos matemáticos y el reconocimiento de un objeto matemático independientemente de su representación semiótica. Esto es para nosotros pensamiento matemático. Ahora, lo he visto en varios textos, he buscado, ¿sí?, en literatura especializada, una definición de pensamiento matemático. ¿Sí? Creo que lo que nos dan son caracterizaciones como lo que estoy poniendo aquí, pero no es una definición. Lo más que he llegado a encontrar es en algún texto decir pensamiento matemático es la forma de razonar que tiene un matemático cuando hace matemática, y tampoco me dice nada. Entonces, la idea aquí es hacer una reflexión sobre esto y tratar de simplificar las cosas. Nos hablan de una multitud de pensamientos. Acá se habló de pensamiento crítico, pensamiento autónomo, pensamiento matemático. Se habla de un pensamiento analítico, un pensamiento proporcional, etcétera, etcétera, etcétera. Y como docentes, sobre todo docentes de nivel inicial, ¿sí?, ¿qué tipo de pensamiento tenemos o qué tipo de pensamiento vamos a fomentar a nuestros estudiantes? Un docente, por lo menos en México, primaria, se encarga de todas las materias que hay en el proyecto. Entonces, tiene lecciones de matemática, ¿sí?, de ciencias naturales, de español, de historia, y cada vez que cambie de materia, va a cambiar el chip y va a tener un pensamiento para cada materia y va a fomentar en los estudiantes ese tipo de pensamiento, ¿sí?, o, como decimos en México, va a tirar la toalla y va a enseñar las cosas como él está acostumbrado o ella está acostumbrada a hacerlo, y adiós teoría, ¿sí?, adiós lo demás. Entonces, se trata de ir simplificando las cosas, ¿sí? Entonces, un pensamiento matemático, ¿sí?, es un tipo de pensamiento que me va a permitir tener un concepto. Más adelante regresaremos a tratar de hacer una definición de esto. Otra de las características, también se habló acá y se habla en todos lados, ¿sí?, la habilidad de resolución de problemas, ¿sí? Esta habilidad me permite usar los razonamientos propios del pensamiento reflexivo para plantear y resolver problemas en contextos matemáticos y no matemáticos. Aquí, a propósito, cambié el término. Yo no hablé de un pensamiento matemático, hablé de un pensamiento reflexivo. Otra de las características es el uso eficiente de materiales, ¿sí?, en especial tecnología computarizada. En los niveles básicos se usa material concreto. Entonces, un docente o una persona con cultura básica puede utilizar recursos materiales de manera eficiente, y esto va a permitir facilitar el proceso de resolución de problemas y también el aprendizaje. Finalmente, una de las características, creo yo que es una de las importantes, sin quitarle importancia a las demás, pero creo que deberíamos poner más atención a esto, es las actitudes positivas hacia las tareas matemáticas, que posibiliten la disposición para abordarlas con el ánimo de llevarlas a su conclusión. ¿Sí? ¿Cuántas veces nos enfrentamos a un problema, a una tarea, después de ver la magnitud de esto, decimos, bueno, esto lo voy a ver después, ¿no?, y ya nunca más lo veo? Esto tiene que ver con un concepto que se denomina demanda cognitiva. Si la demanda cognitiva es muy alta para la persona que ve la situación matemática o el problema, simplemente lo va a dejar de lado. Entonces,
Esta es otra de las características que debe tener una persona con cultura básica. Bueno, creo yo que la base de todo el desarrollo de la matemática está en el pensamiento matemático. Y el pensamiento matemático está en la base de todos los demás pensamientos que he estado hablando. Es la característica principal de la cultura básica matemática, que permite aumentar el conocimiento y mejorar los procesos de aprendizaje. El pensamiento matemático es la manifestación del pensamiento reflexivo cuando una persona realiza tareas matemáticas. A lo que voy es lo siguiente: el ser humano, por naturaleza, piensa de manera reflexiva o no reflexiva, solamente. Cuando uno hace tareas de física, utiliza el pensamiento reflexivo para resolver o para analizar esas tareas. Cuando hace matemática, utiliza el pensamiento reflexivo para resolver problemas matemáticos o para analizar situaciones de la matemática. Entonces, si lo vemos así, lo que tendríamos que hacer nosotros con nuestros estudiantes es fomentar un pensamiento reflexivo. ¿Sí? Un pensamiento reflexivo que estamos caracterizando como una serie de razonamientos que permiten a un individuo plantear conjeturas y buscar su validación. Y esto se va a manifestar en una serie de ideas, de las cuales una es consecuencia lógica de las anteriores. Y esta secuencia de ideas termina cuando llegamos a una conclusión razonable o satisfactoria para la persona que está pensando. Esto es el pensamiento reflexivo. Y fíjense lo que estoy planteando, ¿sí? Es una serie de ideas que me llevan a una conclusión. Esta serie de ideas se inicia con el planteamiento de una conjetura. Algo que se sale de lo normal, que se sale de lo esperado, me hace emitir conjeturas. Y estas conjeturas requieren una explicación para que yo, como persona, llegue a un estado otra vez de tranquilidad, porque esta situación inesperada me saca de mi estado de comodidad y me pone inquieto. ¿Sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ustedes despiertan una mañana, ¿no?, y encuentran que tienen ronchas en el cuerpo que les dan mucha comezón? Conjeturas. ¿Sí? ¿Qué fue? ¿Comí noche tal vez? ¿Alergia al gato que se acostó conmigo? ¿Qué puede ser? Antes de ir a ver un médico, uno hace conjeturas y se va por la más viable. Entonces, escoge la más viable y de esas lo que hace es buscar una explicación. ¿Será cierto o no? Y si no es, recurre a otras y así nos vamos. La pregunta es: ¿podemos nosotros llevar esto a nuestras aulas? Hacer que los estudiantes piensen reflexivamente. Para eso tendríamos que cambiar nuestra forma de ver la docencia y de ver el aprendizaje de la matemática. Entonces, el pensamiento reflexivo bien desarrollado va a permitir plantear conjeturas, buscar su validación hasta las últimas consecuencias. Y la educación formal debería ser el vehículo para fomentar el pensamiento reflexivo desde los niveles iniciales. Y resulta que en nuestras escuelas, ¿sí?, y creo yo que es prácticamente en todo el mundo, no nada más en Latinoamérica, nosotros hacemos que los estudiantes pierdan ese pensamiento reflexivo. ¿Sí? Los niños, cuando están pequeños, ¿sí?, les gusta experimentar. ¿Sí? Les gusta tomar cosas, desbaratarlas, ver qué tienen, tratar de explicarse qué está pasando ahí, por qué funcionan de esa manera. Y lo primero que hacen es desbaratarlas. Los niños, cuando están aprendiendo a hablar, tienen muchas cosas que no entienden y siempre están preguntando por qué. ¿Y qué respondemos nosotros los adultos? Algún día lo vas a entender. O
Eso es así porque sí, ¿no? O porque así son las cosas. O niño, ya no preguntes, por favor, déjame en paz. Toma tu celular y ponte a ver tus videos. Eso hacemos. ¿Sí? Hace algunos años, cuando no teníamos el celular a la mano, era ponerlos a ver televisión para que no molestaran. Los muchachos ven televisión, se entujan con la televisión y dejan de pensar exclusivamente. Mi conjetura, por ejemplo, es que la primera palabra que aprendemos, no la primera que decimos, sino la que aprendemos, el significado, es la palabra no. ¿Sí? Siempre cuando alguien va a hacer algo de un niño, dice, no, lo vas a romper, ten cuidado, te vas a caer, no. Y estamos matando su pensamiento reflexivo. Y en la escuela estábamos a los estudiantes, así como está sucediendo acá, ¿no? Hay una persona acá enfrente con un discurso, con algunas diapositivas, ¿sí? Y con ese discurso y esas diapositivas pretende que entiendan lo que estoy diciendo con el mismo sentido y la misma profundidad con que yo quisiera, con lo que yo lo estoy diciendo. Pero saliendo de la sala, pregúntense, ¿qué se me quedó de las pláticas? ¿Sí? Y fueron algunas cosas, y a cada uno le quedó algo diferente, o cada uno entendió cosas diferentes. Entonces, ¿qué se puede hacer? Sentar a nuestros alumnos a ver cómo el profesor hace la matemática, sentar al alumno, ¿sí?, en equipos, tal vez una situación problemática, como dice el profesor, esta que se hace en Chile, ¿sí?, ¿cuál es más efectivo? ¿Qué es o qué situación es la que va a dar un mejor aprendizaje de la matemática? Claro, porque es el principio de aprender haciendo. Se aprende haciendo. Y reflexionando sobre lo que se hace. ¿Sí? Porque esa es otra cosa. Si no hay esa reflexión, ¿sí?, no generamos experiencia. No podemos convertirnos en expertos. En México, en la escuela de trabajo, hay profesores que tienen alrededor de 30 años dando clase. Todos los años dan lo mismo, de la misma manera, y no se pueden analizar reacciones de sus estudiantes. Es simplemente ya tiene su forma de hacer y lo hace cada vez de manera rutinaria. Eso no es experiencia. Y luego se jacta diciendo, es que yo tengo 30 años de experiencia dando clase. ¿No es cierto? Sí, 30 años repitiendo lo mismo. Por eso, cuando Lucy dice, esa gorda y vieja, marca sagrada de la escuela. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estoy proponiendo es cambiar las cosas. Como eso, que construye la reflexión. Sí. Y la pregunta está en el aire, ¿sí? ¿Cómo debe ser la docencia para fomentar el pensamiento matemático? Es decir, el pensamiento reflexivo aplicado a las tareas matemáticas desde los niveles educativos iniciales. ¿Qué debemos traer al aula para que los estudiantes aprendan? Muchas veces he dicho que un buen docente, por lo general, toma cursos de formación docente, trata de mejorar sus estrategias de enseñanza, ¿sí?, pero con la esperanza de que su estudiante aprenda, porque en realidad no sabemos si está aprendiendo. Y aquí la evaluación toma un papel bastante importante. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Enseñamos algo. ¿Sí? En español enseñar es mostrar algo. Y en docencia es mostrar algo con la intención de que el otro lo aprenda. Pero muchas veces decimos, los muchachos no aprenden porque les traigo la prueba y la reprueban. Y uno se desilusiona. ¿Qué tanto esfuerzo que estoy haciendo? Todo lo que hago para que los muchachos aprendan, y ellos en una escala de 1 al 10 andan por el 3, el 4. ¿Y qué está pasando? Entonces algo hay ahí que no está funcionando. Y esto creo yo que sucede en toda Latinoamérica. Entonces,
Lo que yo digo es que las características de la cultura básica se podrían considerar como las competencias básicas que necesitan desarrollar una persona para aprender matemáticas de manera eficiente. Para adquirirlas es necesario que el estudiante se sienta cómodo, seguro y con confianza durante las actividades de aprendizaje matemático en el aula. Es decir, si el estudiante llega al aula con temor, me dejó una tarea del profesor, no la hice, me va a preguntar, voy a llegar con miedo, o llego corriendo porque en cualquier momento me cierra la puerta y ya no puedo entrar. Todo este tipo de cosas hacen que el estudiante no se sienta a gusto. O lo paso a la pizarra, no sabe cómo hacer las cosas y sus compañeros se burlan. Entonces mejor no pasa. O como sucede en nuestra clase, que son adolescentes. Cuando una chica pasa al pizarrón, la molesta. Empiezan con los silbidos. Llega un momento en que se siente tan incómoda, mejor se regresa y ya no. Ese tipo de cosas son las que hay que evitar. Entonces, necesitamos sentirnos cómodos, seguros y con confianza. El profesor debe ser un líder que guíe las actividades y no el experto que transmite su conocimiento a un grupo de receptores. ¿Qué quiere decir esto? Uno, como docente, puede ser líder por decreto. ¿Por qué? Porque me contrataron porque sé más, porque soy experto, por lo menos en la matemática que se va a dar en ese nivel, pero no soy líder. Al contrario, muchas veces el docente se convierte en el contraejemplo a seguir. Yo muchas veces lo decía cuando estaba en bachillerato o en secundaria. Si yo alguna vez doy clase, no lo voy a hacer como ese señor. Porque era agresivo, era demasiado exigente, se burlaba de los estudiantes, etcétera, etcétera. Entonces, ser líder de un grupo es hablar por ellos, ver por ellos, ¿sí? En una palabra, amarlos, ¿sí? Y ver por su bienestar. Eso es un verdadero líder. Yo me pregunto si los políticos son buenos líderes. Esto tiene que ver con el ambiente de aprendizaje. Primero, el conocimiento se aprende a partir de la experiencia y la reflexión sobre esto. No se transmite. Si se transmitiera como las ondas magnéticas, o como las ondas de sonido, entonces tal vez el medio para transmitirlo no es la escuela, deberíamos buscar otra forma de transmitir esas ondas de conocimiento. Entonces el conocimiento no se transmite. El ser humano es social por naturaleza, por tanto se aprende en comunidad, en la relación con otros seres humanos. No aprendemos solos, ¿sí? Siempre es en relación con personas o por algún motivo. Si yo hago las cosas de manera aislada, es con un fin, pero eventualmente eso lo muestra la comunidad. El estudiante debe sentirse parte de la comunidad conformada por su grupo. ¿Qué necesitamos para que nuestra aula tenga ese ambiente? Una comunidad de aprendizaje donde todos, ¿sí?, nos apoyemos para que todos aprendan. Entonces, todo esto da mucho para la reflexión. Si somos docentes, lo estamos haciendo bien, estamos excluyendo a algunos estudiantes. O nosotros hacemos las cosas de tal manera que los estudiantes no entiendan, ¿sí?, o no sepan cómo hacerlo. Y finalmente, el énfasis en el aula debe ponerse prioritariamente en el aprendizaje y no en la enseñanza. Se habla de esta unidad, enseñanza-aprendizaje, incluso lo juntamos con un guioncito, y se dice que es una unidad indisoluble. Creo que es una falacia. ¿Sí? Cuando aprendemos nosotros, por ejemplo, a andar en bicicleta,
Vamos a una escuela donde me enseñan a andar en bicicleta, me dan la teoría y después empiezo a andar en bicicleta. Uno se sube a la bicicleta, se cae varias veces y si es demasiado terco, termina andando en bicicleta. ¿Sí? Si uno quiere aprender a nadar, echa al agua. Había un profesor de literatura que decía: ¿quieres ser escritor? Ponte a escribir y lee mucho. Hay que aprender así. Entonces, si nosotros ponemos las condiciones en el aula para que el estudiante aprenda y no le enseñamos, si no somos los expertos que traemos la luz, sino somos las personas que ponen las condiciones para que el estudiante aprenda y lo guiamos en ese aprendizaje, creo que podríamos tener una docencia mucho más positiva. Valores. El grupo de matemática, como comunidad de aprendizaje, es importante fomentar el respeto, la tolerancia y la cooperación. ¿Sí? Si esto lo unimos con el conocimiento, vamos a tener un conjunto de valores humanos que permiten la convivencia armónica entre estudiantes y docentes. Y la pregunta es: ¿somos tolerantes con nuestros estudiantes? ¿Sí? ¿Somos respetuosos? Muchas veces no lo somos y no nos damos cuenta. Entonces, hay que pensar en estos tres, en estos 4 valores y la manera de fomentarlos. Creo que el único que realmente ponemos empeño en fomentar ese conocimiento, y no siempre lo logramos, o no lo logramos de manera efectiva. Conocimiento. Todos tenemos derecho al aprendizaje, ¿sí? A la adquisición de conocimiento. Y este se da a partir de las vivencias que se tienen en nuestro entorno, ya sea escolar o no, y la reflexión sobre tales vivencias. Esas vivencias son las que a la postre me van a dar conocimiento y me van a dar experiencia, es decir, me van a volver un experto. Habitualmente el conocimiento se produce y se valida dentro de un grupo, de una comunidad, de una sociedad, y tiene sentido de utilidad para los fines del grupo. En caso contrario, ese conocimiento se pierde. ¿Sí? Aquí una anécdota breve. ¿Sí? Una docente de educación preprimaria, ¿sí? Antes de entrar a la primaria, de niños de 3 y medio, 4 años. Inicial le llaman ustedes. Sí, bueno, tenía un grupo de 8 estudiantes y para su trabajo de tesis de maestría hizo una actividad que le llamaba los rincones matemáticos. Entonces, cada parte del salón era un local, era una tienda, un banco, una pizzería, etc. Y había una familia que iba a comprar cosas. En varias de las situaciones tenían la necesidad, porque el concepto que estaba detrás de todo esto era hacer la diferencia entre compartir y repartir. Era: yo te doy, tengo 5 dulces, te doy uno, te comparto uno. Y repartir era hacerlo de manera proporcional. Entonces, ellos tenían que repartir algo en 4 partes iguales. Y una de las niñas se dio cuenta que si ponía una cruz en la superficie que iban a dividir, se hacían 4 partes iguales. Esto lo transmitió a sus compañeros y empezaron a hablar de la regla de la cruz. Y era la regla de la cruz. Al final, ¿sí? La maestra, para terminar la actividad, llevó un pastel, ustedes le llaman que torta, un queque, ¿sí? Para repartir entre ellos, pero con la maestra eran 9. Ahora pártanlo en 9 partes iguales. Dejó de ser útil, pero mientras fue útil, el conocimiento estuvo ahí. ¿Sí? Y esto puede ser o dar pie para hacer la reflexión con los mismos estudiantes. ¿Por qué no funcionó esa regla? ¿Sí? O esa hipótesis de la cruz ya no funcionó, ya no se convirtió en teorema. Ese es el tipo de cosas que deberíamos nosotros comentar en el aula. Ese conocimiento, tolerancia. ¿Sí?
Para que se dé el aprendizaje y se genere conocimiento, es necesario que haya un debate con los demás integrantes del grupo, algo de lo que hablaba el profesor Raimundo, ¿sí? Debates que lleven a consensos y no terminen en desacuerdos, animadversión o violencia. Muchas veces cuando se hace un debate uno se apasiona y termina a golpes. Como el Congreso. Sí, exactamente. En México se da muy seguido. Entonces, el principio de un buen debate es la tolerancia. Y vamos a entender la tolerancia como la aceptación de ideas, personalidades y actitudes diferentes a la vida. Sí, puede ser que yo no esté de acuerdo con cierta ideología, ¿sí? Que yo no esté de acuerdo con cierta forma de vestirse de las personas, pero no por eso las voy a hacer menos o las voy a despreciar. Hay que ser tolerantes, ¿sí? Si queremos tener debates académicos, hay que aprender a ser tolerantes. Siguiente valor, respeto. Muchas veces me dicen que uno lleva al otro, y creo yo que sí están bastante unidos, pero son diferentes, ¿sí? El respeto es la consideración y la valoración de la dignidad de todos los seres vivos. No estoy hablando de seres humanos exclusivamente, sino todos los seres vivos. Consideración y valoración del entorno en el que nos desenvolvemos. No tenemos respeto por nuestro entorno. Como diría el profesor Raimundo, no tenemos respeto por nuestra realidad física. La estamos destrozando. Se manifiesta con una actitud de respeto que implica, según el contexto y circunstancias, desde una actitud de reverencia hasta un estado de contemplación. Piensen, por ejemplo, si uno respeta la naturaleza, una actitud de respeto puede ser quedarse maravillado en un ocaso, ¿sí? Un atardecer, o maravillado ante la lluvia, o la forma en que los pájaros se bañan en un estanque. Esa es una actitud de respeto. Una actitud de no respeto es decir o reaccionar, ¿sí? Ante un insecto porque está muy feo, porque se ve amenazante. Lo primero que hago es pisarlo. Me quito el problema. Había un comercial en la Ciudad de México, no sé qué vendía, no recuerdo, pero hablaba de un extraterrestre que llega a una finca, ¿no? Y decía: vengo de Marte, soy de Marte, vengo de Marte. Y el señor que quería hablar dijo: yo lo vi muy extraño, agarré el escopeta y le disparé. Y se acabó el problema. Si venía de Marte, no venía en son de paso, ¿no? ¿Quién sabe? Por si las dudas, no, yo le disparo. Esa es nuestra cultura con los animales, ¿sí? Ante lo desconocido, destruirlo, despreciarlo, cosa que deberíamos cambiar. Ese es el respeto, ¿sí? Y la actitud de respeto se va a manifestar en un no querer hacer daño a nosotros. Un respeto por su dignidad y por su integridad. La cooperación, y eso también es bastante importante. Es el trabajo conjunto de manera voluntaria y sin coacción. Ese es un requisito indispensable, ¿sí? Para el logro del propósito común. Y yo puedo trabajar en equipo con otras personas, pero bajo amenaza. Si no trabajan en equipo, van a reprobar la materia, porque es requisito que trabajen en equipo según lo que dicen los nuevos currículos o la teoría del constructivismo. Entonces, trabajen en equipo, si no, van a haber las consecuencias. No debe haber coacción, es decir, no debe haber amenazas, debe ser de manera voluntaria. El trabajo cooperativo en el aula apela al conocimiento de cada integrante, su capacidad de diálogo, su empatía y su generosidad. Estoy hablando de valores, ¿sí? Que no menciono como los principales, pero que se van dando, se van comentando cuando se tiene una actitud de cooperación. Características que en primera instancia debería tener el docente, pues adquieren mediante el ejemplo de los líderes. ¿Sí? Nosotros sabemos trabajar cooperativamente,
trabajamos en equipo con otros docentes, ¿no? Es muy poco lo que se hace. El trabajo del docente es aislado. Si soy yo, ¿no?, con mis estudiantes y que nadie se meta en mi aula. Muchas veces incluso no comparten ideas, no comparten materiales, porque van a decir, es que me lo va a robar las ideas. O, en otro caso, no lo comparto porque tal vez esté muy mal y me va a criticar, entonces mejor no lo hago. No sabemos trabajar cooperativamente. Algunas preguntas. ¿Es posible trascender nuestra aula y hacer un trabajo cooperativo con otros docentes y sus grupos? ¿Cómo sería el trabajo cooperativo entre grupos de materias diferentes y de todas las áreas de conocimiento? Por ejemplo, ¿cómo podría yo trabajar con un profesor o una profesora de literatura? Yo soy de matemáticas, ¿no? Eso es una comunidad de aprendizaje, ¿no? El problema que tenemos es que atomizamos el conocimiento, lo vamos dividiendo cada vez más, y uno tiende a aprender eso de memoria. Piensen en el famoso libro Baldor, ¿no? Lo atomiza tanto, ¿no?, que uno termina loco si quiere hacer lo que nos dice. Y no tenemos relación con otras asignaturas de la misma matemática, pero mucho menos con asignaturas tan disímbolas como la historia, ¿sí?, como la filosofía. Por ahí la matemática y la física van de la mano, entonces no hay tanto problema, pero con las otras materias, ¿sí? Y luego a nosotros como docentes nos piden que veamos aplicaciones prácticas de la matemática, y uno anda como loco buscando cosas, ¿sí? La evaluación matemática es una manera de hacerlo, pero no es un trabajo que tenga una reciprocidad. Los maestros de ciencias naturales, por ejemplo, no les piden que busquen ejemplos matemáticos para que nos apoyen. Nosotros sí tenemos que hacerlo otra vez. Entonces no hay este trabajo interdisciplinario. Ahora, ¿qué características tendría una comunidad escolar que trabaja de manera cooperativa y no autoritaria, con el propósito de formar personas reflexivas, respetuosas y tolerantes? ¿Qué necesitamos? ¿Sí? Reflexionenlo, por favor, creo que es importante. Porque esto vendría en una mejora de la educación de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes, de nuestros niños. ¿Sí? Que a fin de cuentas son el futuro. Y si dejamos la educación en manos de las redes sociales, ¿sí?, en manos de la televisión, de las grandes corporaciones, ¿sí?, la educación de los niños, estamos felices. Y eso es lo que estamos haciendo esencialmente. El docente debe ser el prototipo de persona que deseamos formar, ¿sí?, un ejemplo para los estudiantes, ¿sí? Y es necesario como docentes hacer una reflexión sobre nuestra docencia, sobre los rasgos comunes que deberíamos tener los docentes si queremos construir ambientes de aprendizaje en los que se fomenten los 4 valores: conocimiento, tolerancia, respeto y cooperación. ¿Sí? Pero nosotros tendríamos que empezar por nosotros mismos. ¿Sí? El buen juez por su casa empieza. Sí. Gracias. Espero que ustedes